Vea esta noche a las 8 Portafolio Extra, la fuerza de la verdad, por Telecontacto. Portafolio Extra. Cada programa un documento. Portafolio Extra. Una producción del licenciado Guillermo Saleta. Portafolio Extra. Centromedios S.A. presenta Grupo Suma presenta Portafolio Extra. Portafolio Extra. Portafolio Extra. Saludos, bienvenidos y bienvenidas a Portafolio Extra, a esto que es la fuerza de la verdad. Es nuestra comunicación responsable, objetiva, democrática e independiente al servicio de la gente, porque la verdad no siempre está en la superficie y es por eso, es para eso, Portafolio Extra, que es cada programa un documento, amigos, de tantos años de estar en el aire, más de 31 años acompañándonos, ¿verdad? Porque ustedes también me acompañan en el interín de todo este tiempo para reflexionar sobre los temas nacionales e internacionales. Miren, permítanme un par de minutos para un tema, digamos, personal, pero que tiene connotación también de más allá de eso. Y es que quiero agradecer profundamente, porque yo no sabía que tenía tantos amigos. Parece que por los años, la vejez, hace que uno se hayan ido aumentando la cantidad de amigos, porque me ha sorprendido en el día de hoy, que se me está escapando, que en el día en el que estoy de cumpleaños, y que es una cifra que debería celebrarse, porque no todo el mundo llega a la edad que hemos llegado, y es una edad gruesa, redonda. Y siempre esas cosas se aprovechan para hacer celebraciones de ese tipo, pero yo no tengo ese temperamento. Pero de todas maneras, de alguna manera, la gente, los amigos del país y de fuera del país, incluyendo en algunos países de Europa, pues están al día, están al tanto y pues nos mandan nuestras felicitaciones, nos dan muestras de cariño. Algunos que en algún momento de nuestras vidas pues hubo algún tipo de aporte, por ejemplo, alumnos en las universidades que he tenido, que son alumnos hoy profesionales agradecidos, ¿verdad? Exitosos. Bueno, en sentido general, yo tenía la idea, incluso lo fui anotando en el teléfono, pero cuando vi la cantidad, yo dije, bueno, pero es imposible que yo agradezca uno a tantas personas. Yo calculo que debe haber más de 200 y pico largo de mensajes. Y entonces, obviamente, ya no es posible en el programa. Pero así de entrada quiero agradecer a decenas de gente, amigos, amigas, ex alumnos, ex compañeros de trabajo, bueno, del deporte también, etcétera, que han estado pendientes y en el día de hoy nos han hecho sentir muy bien.
Incluso la mayoría no se limitó a un feliz cumpleaños ni esas cosas, sino que ponían palabras bonitas, elogiosas sobre nuestra carrera, sobre nuestra persona, muchos sobre nuestra familia, sobre el programa, otros, como decía, agradeciendo que en algún momento de sus vidas hicimos un cruce, ¿verdad? Y servimos para algo, pero ese tipo de cosas, y eso la verdad es que a mí me motiva mucho y me dice que ha valido la pena. A veces uno se queda dudoso de si ha valido la pena y la pela también, hacer tantos esfuerzos y tantos sacrificios en aras de mantener, digamos, una conducta de la cual no se puedan avergonzar nuestros familiares, nuestros hijos, nuestra descendencia. Y a veces uno dice, no, aquí no importa nada, aquí todo es todo y nada es nada. Pero no, todavía hay una gran parte de la población que valora la decencia, la dignidad, el decoro, la no búsqueda de cuartos, de cheles, ¿cómo decirlo? Desproporcionada y ese tipo de cosas como normalmente ocurre en este tipo de trabajos que hacemos. Así es que gracias a tanta gente en los grupos, yo incluso hoy he tenido un día muy difícil porque todo el mundo sabe la situación que tenemos en la familia, una situación de salud importante, y hemos estado un poco complicados, pero algunos me han comentado, desde que termine el programa voy a ponerme a revisar eso, que en los grupos, hay muchos grupos que nos han también enviado nuestras congratulaciones, la gente de Copmédica, la gente del Banco Popular, la gente de, instituciones me refiero, que también nos han manifestado sus felicitaciones, ¿verdad? Con comentarios bonitos. Qué bueno. Así que gracias a todos. Y bueno, el caso, por ejemplo, de los compañeros de aquí del programa, del canal, Jonás Rolling, el Pachi, Tony Quiroz, todo el grupo aquí, Nelson, Carmelo, todo el equipo, toda la gente del canal que también han estado muy pendientes de estas cosas, pero que conocen más o menos bien que nosotros no somos muy dados a este tipo de celebraciones, que no es por nada, pero temperamentalmente no tenemos esa disposición, esa vocación. E incluso Jonás y Tony, que hasta un bizcocho compraron, imagínense ustedes, ¿cómo decir? La importancia que le han dado a este tipo de cosas. Yo no sé si es porque saben la cantidad de años o eso, pero espero que no, porque si lo saben, lo sabe todo el mundo. Así es que muchísimas gracias a todos por soportarnos y por tenernos ese cariño que nos consta que nos tiene tanta gente. Bueno, miren amigos, por otra parte, es decir que el Congreso de la República, presidido por Alfredo Pacheco, el infante terrible de Alfredo Pacheco, pues habían hablado de todo lo que iban a hacer y todas las cosas que tenían pendientes, que por cierto son muchas. Si comenzamos a revisar, porque aquí mucha gente no se está acordando de la reforma constitucional del 2010, todavía hoy, en el 2026, amigos, hay articulados de la Constitución de la República que mandan a la formulación, a legislar para hacer leyes, caramba, ¿cómo se llaman esto? Leyes
me acuerdo dentro de un momentito, que son las que ponen en práctica, las que permiten la operatividad de esas leyes, porque si no se dice con leyes orgánicas, en algunos casos son leyes orgánicas y en otros que plantean la forma de su aplicación, incluso las penalidades, vamos a decir de esa manera, que tendrían, que obviamente no se pueden colocar en la Constitución de la República, pero sí en leyes adjetivas, accesorias, ¿verdad? Pues hay una cantidad enorme de ese tipo de leyes de la Constitución, de la reforma constitucional del 2010, que todavía no le han puesto ni la mano. Prácticamente todas. Entonces tenemos una Constitución que de alguna manera está maniatada, y me imagino que, por ejemplo, el Tribunal Constitucional tendrá algunas dificultades con eso, porque no tienen, digamos, los bajaderos de su aplicación establecidos mediante leyes complementarias, vamos a decir. Así es que eso como telón de fondo, porque aparte de eso, que nadie menciona ya, hay toda una serie de cosas que se debieron, que estaban en agenda, que se debieron conocer, pero que se quedaron en el tintero. Por ejemplo, Pacheco había anunciado una ola de aprobaciones. El compromiso con el Senado y con el gobierno de la Cámara de Diputados era sacar 9 proyectos de ley específicos antes de que llegara el cierre de la legislatura, ¿verdad? Ahí estaban el Código Civil, el Código de Trabajo, la Ley de Deportes, la Ley de Salud Mental, la revalorización de inmuebles, la Ley de Ciberseguridad, la Ley de Personas Desaparecidas, la Ley de Alimentación Escolar y la de Garantías Recíprocas para MIPYMES. Que por cierto, ahí se cuela una que se llama la revalorización de inmuebles, que no ha sido debatida y que probablemente no sea muy conocida por la ciudadanía en sentido general, y que habría que ver qué es lo que dice. Ojo con eso. De esos que prometieron, aprobaron solo uno, que fue la Ley de Alerta de Personas Desaparecidas. Que fue la Ley de Alerta de Personas Desaparecidas, que tenía muchísimo tiempo también rebotando ahí. Y de los que no tenían en agenda, entonces se aprobaron algunos, como la Ley de Residuos Sólidos, ahí sí, el Código Penal, la reforma tributaria, o sea, todo lo que le conviene al gobierno en términos de recaudación de fondos, la de residuos sólidos, la reforma tributaria, etcétera, y el Código Penal, que teníamos 20, 25 años con ese tema, y que va a seguir, porque hasta el propio presidente de la República, en un acto que yo considero inteligente del presidente, ha nombrado una comisión encabezada por el doctor Milton Ray Guevara y un equipo de juristas brillantes, sin duda, muy bien escogidos por el presidente, para darle seguimiento al código y seguirlo nutriendo en la medida que se presenten las necesidades y se vea algún tipo de posibilidad de mejorarlo, pues que se haga, eso no tiene ninguna dificultad, ningún problema. Y qué bueno que en el país comencemos a ver que ese tipo de cosas es dable, que es factible, que si hay un código, una ley, lo que sea, que se evacuó, que se promulgó, y que de alguna manera sectores importantes de la población han sometido algún tipo de, o han mostrado algún tipo de preocupación, que la comisión lo revise y que dentro de ese cerebro jurídico que es ese grupo, pues definitivamente que haga sus aportes en beneficio de la sociedad dominicana. Por ejemplo, ahí está la ley del deporte. Eso tiene decenas de años dando vueltas. Ya decía lo que se aprobó, ¿verdad? Lo que significa dinero para el gobierno, los residuos sólidos, la reforma tributaria, se coló finalmente el Código Penal con esa comisión que creó el presidente por decreto. Unos préstamos, volvieron y metieron préstamos ahí sin discutirlos ni siquiera mínimamente. El presupuesto complementario, también de interés del gobierno.
sin que Hacienda fuera al Congreso a explicarlo, ni siquiera el Ministerio de Hacienda fue al Congreso a explicar el presupuesto que obviamente necesita algún tipo de explicación y hasta de motivación, aunque a los diputados no hay que, ni al Congreso en sentido general, hay que motivarlos mucho porque si viene del Poder Ejecutivo, hasta los préstamos que sean más inverosímiles van a ocurrir, van a pasar. Entonces, también estaba, por ejemplo, el Código Laboral murió otra vez ya. Dirán algunos, gracias a Dios, porque ahí hay un forcejeo que ustedes verán quién se va a imponer ahí. Ahí no es verdad que son el sector trabajador que se va a imponer. Lo han sacado 5 o 6 veces y no, es que lo que ellos quieran, no es negociación, es que lo que los sectores patronales quieran es lo que se le va a complacer. Ustedes verán, apuesten a mí, ustedes no han fracasado, a ustedes no se le ha pelado ningún billete que yo haya dicho aquí. Siempre lo que decimos pasan meses, a veces hasta años, y termina efectivamente cumpliéndose de la manera en que lo pronosticamos que ocurriría. Anoche hablábamos de eso aquí, con varios temas importantísimos, temas gruesos, y que así mismo fue. Bueno, pero el Código Laboral murió otra vez. La ley de la policía la aprobaron los senadores, pero los diputados no le pusieron ni la mano y perimió. Se quedaron la ley de seguridad social. Oigan bien, ¿qué tipo de leyes son las que se han estado rebotando y quedando? Porque es que no trabajan. Si fuera un préstamo, lo aprueban en horas. Si fuera una reformita fiscal, lo aprueban en horas. Si fuera el presupuesto de la nación, oye, está sin la presencia del Ministerio de Hacienda y sin ningún tipo de explicación, aprobado. Como era que decía Abel, voten honorables. Bueno, repito, se quedaron la ley de seguridad social, el código de agua, la regulación de la inteligencia artificial, que es muy importante, la ley de discapacidad, y bueno, ni hablar de la revisión que está pendiente de la ley de hidrocarburos, la ley de los combustibles, que prometió Abinader en el año 2021. A los 18 proyectos de la iniciativa Déjala Ir, esto es para la violencia de género e intrafamiliar, tampoco les pusieron la mano. Y eso a pesar de que los feminicidios subieron en un 74%, solo en los primeros 6 meses de este año, un 74% aumentaron los feminicidios. Recuerden que yo comenté aquí las estadísticas y las cosas que ellos decían, que eran la realidad, unas estadísticas oficiales. Y le dije, no es verdad, las cosas no son. Efectivamente, ya en el corte de medio año aparece que hay un aumento de 74% en los feminicidios en la República Dominicana. Y todo eso se decía que eso se había superado, que eso estaba bonito, que eran pocos, que se había reducido, que habían logrado reducirlo. Yo preguntaba qué era lo que se había hecho para reducirlo. Y usted que vive en el barrio, que usted que vive en la ciudad, que usted que vive en el Distrito Nacional o en cualquier punto del país, que me dijera si usted había visto que se había hecho algo para evitar los feminicidios. Evidentemente son falacias, inventos, vainas en República Dominicana hemos normalizado hasta eso, hasta las mentiras, mentiras en encuestas. Lo de las encuestas, eso es supino, pero también en este tipo de cosas, de estadísticas y esas cosas. Y la gente y claro, los que tienen que perder, los empresarios, los otros, esos lo dan como bueno y válido porque no pueden entrar en un debate, porque ahí están los impuestos internos, que los zarandea, y otros intereses también, porque ahí se mueven intereses de todo tipo, ¿verdad? Entonces, bueno, y además los medios de comunicación están cooptados en una gran cantidad en todo el territorio de la República Dominicana, muy triste realmente. La próxima legislatura comienza el 16 de agosto, pero comienza con todas esas leyes pendientes
decenas de leyes pendientes, importantes todas, como vimos, ¿verdad? Vimos que son leyes gruesas. Y no estoy incluyendo ahí las que dije al principio, que son las que están pendientes de la reforma constitucional, que hay que hacerle ajustes para la aplicación de esos articulados de la Constitución, que son muchos también. Bueno, la próxima legislatura, decía yo, arranca el 16 de agosto y viendo que los proyectos que prosperan son a los que el gobierno les mete el turbo, la pregunta que queda es si el Congreso está ahí solo para acompañar a la agenda del gobierno o si realmente tiene su propia planificación e interés nacional. En palabras, por ejemplo, del diputado Eugenio Cedeño, que es uno de los ¿cómo se llama esto? La gente que habla bonito, pico de oro, creo que le dicen, un pico de oro en el Congreso, en el Senado, en la Cámara de Diputados. Eugenio Cedeño, que es inteligente, hay que reconocer que es una persona muy inteligente y que es guapo, es valiente. Él es del mismo PRM. Él dijo que la práctica de dejar pendientes proyectos de ley de gran importancia al cierre de cada legislatura es un cáncer que arrastra el Congreso y que algún día habrá que quitarlo. El Congreso tiene que aprender a priorizar, dijo Eugenio Cedeño, diputado del mismo Partido Revolucionario Moderno, partido que está gobernando en la República Dominicana. Así es que, si usted se pone a analizar, digamos, los grandes aportes realizados por el Congreso de la República Dominicana, hable nada más de esta legislatura, olvídese un poco de lo de atrás, pues definitivamente deja mucho que desear. Es una vergüenza que una cantidad tan impresionante de proyectos importantes, leyes importantes, códigos importantes, pues se queden legislatura tras legislatura, año tras año, y pasan los años. Y repito, no estamos hablando de lo pendiente de la modificación constitucional, de la reforma constitucional del 2010. Que ahí hay que hacer una reingeniería legislativa para poder hacer viable la aplicación de la Constitución de la manera en que ella manda. Pero bueno, a Dios que nos coja confesado. Pauta comercial, Portafolio Extra, continúa. De sumar una sonrisa y un poco de paz. Vamos juntos, se empieza a escuchar y sin hacer ruido algo empieza a cambiar. Tiendo mi mano donde te vi caer, enseño, comparto, me quedo, te acompañaré. Parece tampoco un gesto y nada más, pero cuando se juntan no hay forma de parar. Sube la economía de la bondad cada vez que dices ven, yo te ayudo. Yo te ayudo. Cuando tu mano se da de verdad, se mueve el país entero, te lo juro. La bondad mueve al país y el país lo movemos juntos. Popular, a tu lado siempre. Homs Health and Wellness Center. Un espacio de salud y bienestar para continuar fortaleciendo el desarrollo sostenible del turismo de salud. Esta innovadora torre se conecta a través de un puente interno con el Hospital Metropolitano de Santiago Homs, acreditado por Accreditation Canada. Cuenta con más de 160 consultorios equipados de última generación, área para toma de muestras, confortables salas de espera privadas, salas de lactancia y espacios para locales comerciales. Homs Health and Wellness Center, su espacio de salud y bienestar.
Este es un homenaje a todos aquellos que alguna vez compraron y guardaron algo para su casa futura. Cualquier día estoy seguro será. Formaremos un lugar llamado hogar. Será, será, será. Y será el nuevo amanecer de un color muy distinto al que siempre creímos ver. Será, será, será. Mientras cada día brille el sol, Siempre habrá un mañana y un lugar nuestro para amar. Será, será, será. Tu casa, villa o local comercial que algún día será, ya es. Del 2 al 31 de julio llega Expo Hogar Banreservas, con tasas desde 8% hasta 90% de financiamiento, modalidad de cuota flexible y hasta 20 años para pagar. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Ya estamos listos para vivir los juegos en casa. Por eso, ya somos ganadores. Apoyemos nuestros juegos del 24 de julio al 8 de agosto. 100 años de Juegos Centroamericanos y del Caribe. Santo Domingo 2026. Juntos, haremos historia. Gobierno de la República Dominicana. Continuamos con Portafolio Extra, la fuerza de la verdad. Miren, amigos, la Asociación de Bancos de la República Dominicana informó que los pagos al instante se hacen por transferencias, ¿verdad que sí? Que los pagos al instante en República Dominicana registraron un crecimiento sin precedentes durante la última década. Al movilizar 4.8, atiendan esto, 4.8 billones, no millones, sino con B, billones, 4.8 billones en el 2025. ¿Ustedes están oyendo? Cifra que representa un aumento de 36 veces respecto a los 130.000 millones transferidos. Ahí está, transferencias. Eso lo informó la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana, ABA, que es la organización que aglutina los bancos, ¿verdad? Los bancos múltiples del país. Dice, y déjenme dar estos datos para decir por qué lo estoy dando. De acuerdo con un análisis realizado por la Dirección Técnica de la Asociación de Bancos, esta modalidad pasó de representar apenas el 3.7% del monto total transferido mediante mecanismos electrónicos en el 2015 a cerca del 29% en el 2025, consolidándose como uno de los principales instrumentos de pago del país. Los pagos al instante registraron entonces un crecimiento promedio anual de 48.8%. Prácticamente un 50% anual aumentaron los pagos al instante, ¿verdad? Por transferencia, que es el más elevado entre los principales mecanismos de pago disponibles en el sistema financiero nacional. Y bueno, hay muchísimos otros datos. ¿Por qué es importante este dato? Porque resulta que hace apenas 2 o 3 semanas se pasó una reformita fiscal. ¿Ustedes la recuerdan? En esa reformita fiscal se metió un aumento al 0.15 a las transferencias. 0.15% del monto que usted va a transferir a las transferencias. Entonces, mi pregunta, si la Asociación de Bancos
que no tienen la culpa del problema este de los impuestos que le metieron. Y que me parece a mí que de alguna manera cuando ellos publican estos datos, coincidiendo exactamente con el tema del impuesto, ellos sutilmente están dejando un mensaje. Miren por qué querían meterle la mano a las transferencias. En un momento en que tenemos años luchando por la bancarización de la población, de la ciudadanía dominicana, del sistema financiero dominicano. Porque todavía aquí hay gente que guarda su cuarto bajo una almohada, o que lo pone en un negocito de la esquina, una qué sé yo qué. Y la idea era, en 15 o 20 años, tener todo el sistema financiero de la República Dominicana bancarizado. Ayudó muchísimo la pandemia, para que ustedes vean que hasta lo malo tiene algo bueno, que mucha gente que todavía pagaba en efectivo, que pagaba en cheques, etcétera, pero por la pandemia no se podía andar en el medio, etcétera, la gente comenzó a usar las aplicaciones de la banca, que nuestra banca es una de las bancas más desarrolladas de América, diría yo, y los premios que recibe son mundiales también. Y entonces eso presionó para que la gente lo hiciera más rápidamente, porque se había calculado en unos 10, 15 años era que se iba a producir eso con un trabajo intenso. Bueno, pues la pandemia ayudó con eso y además abarató un trabajo de 15, 20 años para lograr eso, lo hizo en muy poco tiempo. Entonces la pregunta es, si usted aumentó a 0.15% el costo del monto, 0.15% del monto, y la Asociación de Bancos dice que esas transferencias movilizan 4.8 billones, con B, billones. Yo no me voy a poner a calcular eso, porque yo no sé cómo se da ese dato. Pero si usted a 4.8 billones, que es el monto que se hace en transferencia en la República Dominicana, que se hizo el año pasado, en el 2025, ahí fue que despertaron y dijeron, ay coño, pero hay unos cuartos aquí que hay que agarrarlo. Fíjense bien, que parece que los bancos, obviamente no van a estar tan conformes, pero no pueden decirlo, tienen que estar callados. Es así, aquí todo el mundo está en esa misma posición. El que habla, le vuelan el pescuezo. Entonces, y por eso ellos lo que hacen es que publican ese dato, lo meten por debajo de la mesa, huépite, ¿verdad? Diciendo, velo aquí, mira por qué es, mira la vaina que no han echado, porque además mucha gente está retrocediendo en el proceso de la bancarización. Que hay gente que ha dicho que no va a joder con bancos, que va a hacer sus cosas como puedan. Entonces todo ese esfuerzo que se había hecho se está perdiendo atrás de lo cuarto eso del 0.15%. Si usted quiere, métale números a 4.8 billones el año pasado. O sea que este año, obviamente, si era exponencialmente, estaba creciendo en un 48.8, póngale 6 o 7 billones para este año. Si a usted a eso le aplica el 0.15% de transferencia, por nada, por usted transferir sus cuartos, por usted pagar, por usted su dinero, por el que ya usted pagó impuestos cuando se lo ganó, ¿verdad? Entonces usted lo colocó en la banca, y usted de su dinero usted quiere pagar un trabajo que usted ordenó o lo que sea, entonces usted tiene que pagar de nuevo. Es como 15 veces tributando que estamos. Yo un día de esto me voy a sentar, un fin de semana, me voy a sentar porque tengo una idea brillante, perdónenme, una idea que creo que va a ser de interés de mucha gente y voy a presentarla aquí en su momento. Pienso que tal vez pudiera escribirla también para algún medio, porque es que los datos se quedan sueltos y uno no acaba de ver el guante de boxeo que le han metido en el hocico a uno. Uno se queda en la periferia, con muchísimos detallitos, ¿no? Es una cosa horrorosa. Es una cosa horrorosa. Aquí hay gente, señores, que solamente con esa pequeña reforma ya se fueron del mercado. Ya
se fueron del mercado. Aquí hay gente que estaba sobreviviendo, ñatagueando en la línea divisoria entre mantenerse abierto y trabajando o irse para el carajo. Y que solo, por ejemplo, solo con eso, y solo con el aumento de el impuesto sobre la renta a las transferencias, la retención del 20%, del 0.20%, señor, del 20%, se fueron, se desguabinaron, no tienen liquidez para mantenerse operando. Y ustedes lo verán eso en los próximos meses. Ya eso comenzó hace tiempo, algún tiempo, pero ustedes verán en los próximos meses lo que va a seguir ocurriendo con respecto a eso. Así es que métanle lápiz los que quieran a 4.8 billones, el 0.15% de las transferencias. Que 4.8 fueron la cantidad del monto de transferencia del año pasado, que este año, repito, será más. Métale entonces ahora ese impuesto para que usted vea la cantidad de dinero de la que estamos hablando. No es lo que nos dijeron. No es lo que nos dijeron. Y la Asociación de Bancos es la que nos abre los ojos y dice, óyeme, pero lo que estamos hablando es de esto. Es grueso. Pauta comercial. Portafolio Extra continúa. Para muchos, cada día es una carrera de crecimiento, de superación. Y en cada lugar y en cada podio llevamos la misma determinación. Unos para ganar tiempo, otros para ganar oro. Porque así de invencibles somos los dominicanos. Compruébalo en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, Santo Domingo 2026. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Banco oficial de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, Santo Domingo 2026. Segundo año de gestión del alcalde Ulises Rodríguez. Los resultados hablan por sí solos. Una alcaldía abierta, transparente, enfocada en una nueva cultura de trabajo donde cada alianza estratégica multiplica resultados. Hemos trabajado en limpieza, en infraestructura, en cultura, en deporte, en turismo, en movilidad, en inclusión, en saneamiento, en seguridad, en institucionalidad y planificación. Santiago es ahora una ciudad más organizada, más moderna y competitiva, trabajando con visión y criterio de cara al futuro. Santiago volvió a tener una alcaldía abierta, cercana y al servicio de la gente. Santiago avanza, Santiago se transforma. Papá, el futuro es renovable. Financia tus paneles solares, vehículos eléctricos y equipos de eficiencia energética con un ecopréstamo de Coop Médica, sin penalidad por abonos o pagos anticipados. Tasa fija por la vida del préstamo, desde 3, 5 y hasta 10 años para pagar dependiendo del bien a financiar. Coop Médica, protegiendo tu futuro. El orgullo dominicano se juega y se celebra en casa. Por eso, ya somos ganadores. Apoyemos nuestros juegos del 24 de julio al 8 de agosto. 100 años de Juegos Centroamericanos y del Caribe. Santo Domingo 2026. Juntos haremos historia. Gobierno de la República Dominicana. Más allá del día, la noche. El tiempo justo para la revisión final de los hechos en el mejor de sus encuentros. Está usted invitado a compartir con Guillermo Saleta y sus amigos cada noche a las 8 su
Portafolio Extra, la fuerza de la verdad. Por Telecontacto. Cada programa, un documento. Portafolio Extra. Continuamos con Portafolio Extra, la fuerza de la verdad. Bueno, ya se anunció formalmente que el próximo mes inicia la construcción de la autopista del Ámbar. Todo el mundo sabe que hay sectores que se oponen a esa construcción, sobre todo los sectores que tienen que ver con el tema medioambiental. Eso debería, pienso que ya se hizo, debería haberse hecho un estudio, una revisión, supongo que se hizo. Oí decir que el presidente Luis Rodolfo Abinader recibió al padre Nino, creo que fue en esta tarde. Me imagino que si recibió al padre Nino, y no sé si fue acompañado de los demás que han estado en estos procesos medioambientales, estos reclamos medioambientales, me imagino que fue para hablar precisamente de ese tema. Me pareció primero muy elegante que el presidente lo reciba y que además esté abierto a oír los planteamientos de toda la ciudadanía, de cualquier ciudadano que quiera, de alguna manera aportar al mejoramiento de este país que es de todos nosotros, ¿verdad? Bueno, hay que decir que yo quiero compartir, antes de decir lo que iba a decir, algo que escribió Ramón Leonardo, cantautor, un hombre con una visión progresista, con unos compromisos con este país extraordinario, un hombre que expuso su vida, la puso a correr riesgo. Yo recuerdo un episodio, tal vez Ramón no se acuerde, en Puerto Plata, en Sosúa, en un pequeño teatro, un pequeño cine, un teatro le decían, creo que ya no existe eso, en donde Ramón se estaba presentando casualmente en un mes de abril. Y obviamente en esa época era difícil y yo vi aquella actuación policial, ¿cómo decirlo? La vi porque estaba ahí. Hice reclamos y ese tipo de cosas, pero no hubo forma. Aquello fue un atropello sencillamente extraordinario. Pero Ramón ha seguido sus preocupaciones sociales, preocupaciones ciudadanas. Incluso él está haciendo propuestas importantes de cara a que él sea considerado como un candidato, un posible candidato a la presidencia de la República, que con el compromiso, con la experiencia de Ramón, no dudo yo que haga una excelente gestión en el caso de que finalmente la población lo apruebe. Y él escribió algo que me pareció muy bueno. Dijo él, mi generación, dijo Ramón Leonardo, mi generación leía. Que es como si yo lo hubiera escrito, parece como si yo lo hubiera escrito. Mi generación leía, estudiaba, debatía y se organizaba en clubes culturales. El arte y la poesía eran herramientas de formación patriótica. Hoy ocurre algo muy distinto. Se denuncia mucho en las redes, pero la conciencia política está más débil que nunca. Veo a muchos querer ser protagonistas individuales luego de construir una fuerza colectiva. Veo a dirigentes convirtiendo la política en chisme, en entretenimiento y en un vulgar espectáculo. No han entendido la enorme responsabilidad que significa conducir un país. Con pequeños grupos no se transforma una nación, y lo dice una persona con experiencia. Para cambiar la historia se necesita preparación, no improvisación.
ha llegado la hora de dejar el show y volver a pensar en la patria. Yo me imagino que se está refiriendo también, sutilmente, muy decentemente, Ramón, ese es su estilo, muy delicado, se está refiriendo a algunos supuestos candidatos que, porque tienen popularidad y que se ofrecen y que van a ser candidatos y ese tipo de cosas, cuando él dice que ha llegado la hora de dejar el show y volver a pensar en la patria. Es casi seguro que se esté refiriendo a ciertas personas, ¿verdad? A ciertas figuras que están utilizando esas plataformas y esos instrumentos de la comunicación de hoy para promoción, que Ramón evidentemente está considerando que es un espectáculo, que es un show, más que cualquier otra cosa. Miren, amigos, aquí hemos dicho en innúmeras ocasiones que no habíamos estado de acuerdo, porque todo el mundo sabe por qué, sobre los ataques de Estados Unidos a lanchas que circulaban en no mucha cantidad por el Mar Caribe, entre el sur de República Dominicana y el norte de Venezuela. Y se decía que era para controlar el cartel de los soles, que fue una de las acusaciones que se le hicieron a Nicolás Maduro, y que hasta la propia justicia de Estados Unidos lo primero que hizo fue que no, eso no existe. Dijo que no existe y que que por esa vía no es el caso. Bueno, eso lo sabía todo el mundo, era una narrativa para desprestigiar a esa gente y bueno, y hacer lo que finalmente hicieron. Bueno, pues los ataques de Estados Unidos a lanchas supuestamente de narcotráfico en la región no han frenado para nada el flujo de drogas hacia ese país. Y con eso obviamente se demuestra que era un show de mal gusto cada 3 o 4 días, o sea, un misil. Oigan qué forma de agarrar una lancha de narcotráfico, con un misil, reventando un pedacito en tablitas, y obviamente nunca pudo presentar un cargamento de droga que iba ahí. Se habla en algunos de esos países que muchos de los que fallecieron, que quedaban pulverizados, no aparecía nada posteriormente, eran pescadores. Yo no dudo que hubiera también en algún momento algún narcotraficante o porque esos que van ahí son, ¿cómo decirlo?, obreros, ¿verdad? Obreros del narcotráfico, son gente que tienen importancia, excepto porque son los que operan. Un lanchero, un tipo que necesita cuarto, que le ofrecen tanto, lleva eso a tal sitio y te fuiste. Pero no son ni los propietarios, ni los que dirigen el negocio, ni mucho menos. Por tanto, tampoco tienen tanta importancia. Bueno, pues el resultado es ese. Fueron destruidas, amigos, 67 embarcaciones con supuestas cargas ilícitas. En las operaciones han matado por lo menos 221 personas. ¿Y ustedes saben quién dio esos datos? Esos datos corresponden a un recuento de The Washington Post, uno de los principales periódicos de Estados Unidos, que está diciendo, yo diría que denunciando, que eso era un show de mal gusto, que eso no servía, que eso era, en el fondo lo que está diciendo es que eso era para lo otro, para hacer creer que el narcotráfico no ha tenido nunca a Venezuela como su vía. Incluso hasta logísticamente es incomodísimo, se pierde muchísimo tiempo y muchísima energía y corren más peligro que yéndose por las vías tradicionales del narcotráfico. Pero en esas zonas no atacaban, era para joder a Venezuela, ¿verdad? Bueno, pues The Washington Post acaba de publicar esa información. No sirvió para nada. Mataron muchísima gente, familias que quedaron sin padres, niños huérfanos, etcétera, muchos de ellos pescadores, para justificar lo otro. Muy triste. Pauta comercial. Portafolio Extra continúa.
sumar una sonrisa y un poco de paz. Vamos juntos, se empieza a escuchar y sin hacer ruido algo empieza a cambiar. Tiendo mi mano donde te vi caer, enseño, comparto, me quedo, te acompañaré. Parece tampoco un gesto y nada más, pero cuando se juntan no hay forma de parar. Sube la economía de la bondad cada vez que dices ven, yo te ayudo. Yo te ayudo. Cuando tu mano se da de verdad, se mueve el país entero, te lo juro. La bondad mueve al país y el país lo movemos juntos. Popular, a tu lado siempre. El conocimiento es la base para asumir el futuro con éxito. UTESA, Universidad de Prestigio con altos estándares académicos para que tu desarrollo sea constante, pone en tus manos las herramientas para tener una visión global y actualizada, orientada a la certera toma de grandes decisiones. Un objetivo, formar líderes especializados y capaces, porque saber es vivir. Una universidad, UTESA, actualizada, con grandes alternativas y ofertas de posgrado. UTESA. Continuamos con Portafolio Extra, la fuerza de la verdad. Miren, permítanme, amigos, leer, y estoy leyendo bastante, diría yo, porque me estoy encontrando con joyas de gente joven que está escribiendo, que está reflexionando, que está analizando, que está aportando a la sociedad dominicana. Esto lo escribió nuestra querida amiga Marisela Gutiérrez, una de las periodistas de las plumas más finas de las nuevas generaciones, que yo he descubierto, que ella escribe, la estoy estimulando a que escriba cada vez más. Ella escribió ¿Quién te delata al final? Ustedes recuerdan que he leído varias cosas de ellas aquí. ¿Quién te delata al final? Por Marisela Gutiérrez. Ella tiene un leitmotiv que llama no escribo para agradar, escribo para que despierten. Es interesante. ¿Qué es delatar? Delatar es descubrir o poner de manifiesto algo que permanecía oculto y que por lo general resulta reprochable. Pero quien te delata al final no siempre es un desconocido, casi siempre es alguien en quien confiaste plenamente, alguien a quien le abriste las puertas de tu casa, le contaste tus secretos, celebró tus logros y conoció tus éxitos. Es esa persona a la que ayudaste a levantarse cuando nadie lo tomaba en cuenta. Caramba, cuánta verdad. Quien te delata es el mismo que colaboró contigo en decisiones y acciones que en ese momento a él les parecían convenientes, sin importar a quién pudieran afectar. Mientras obtenía beneficios, guardó silencio. Mientras le resultabas útil, te fue leal. Pero cuando entiende que ya no puede sacarte provecho a ti, cambia de bando. Entonces aparecen las acusaciones, las críticas y las revelaciones que antes callaba por conveniencia. La traición casi nunca nace de un enemigo, nace de quien conocía tu historia, tus fortalezas, pero también tus debilidades. Sin embargo, quien delata por interés termina delatándose a sí mismo. Demuestra que su lealtad nunca fue hacia las personas, sino hacia los beneficios que podía obtener de ellas. Porque el tiempo tiene una virtud que nadie puede detener. Termina desenmascarando a todos. Unos quedan como personas de palabra, otros como simples oportunistas que cambiaron la gratitud por la conveniencia. Al final, quien más habla de ti no siempre revela quién eres tú. Muchas veces revela, sin darse cuenta, quién es realmente él. ¡Wow! Es brillante. Marisela Gutiérrez está escribiendo cosas interesantísimas. Esta es solo una muestra, Esto es solo una muestra de las cosas
excelentes que ha estado escribiendo Marisela. Qué bueno. Miren, ya para finalizar, hay varios casos de viruela sísmica, símica, de simio, de mono. Esa viruela del mono, que no es una monería, es una viruela del mono, que ya hay casos en la República Dominicana, ya el Ministerio de Salud está, digamos, asumiendo una preocupación y una supervisión, porque hay casos ya confirmados. Esta viruela del mono, ¿verdad? Es la viruela del mono, como le dicen. Ya la Dirección General de Epidemiología, la DIGEPI, y el Viceministerio de Gestión de Riesgos y Salud Ambiental están trabajando tomando las medidas y las acciones para evitar que esta situación nos pueda afectar, no solamente en términos de afectar a muchos de nosotros, de los dominicanos, sino que un país que se dice turístico corre un riesgo muy grande cuando tiene en su territorio situaciones como esas que van a hacer que la gente entonces cambie su destino turístico y se vaya para otro sitio a gastar su dinero en vacaciones por el temor de que esto pudiera. Eso hay que manejarlo con mucho tacto, con mucho cuidado. Hay que establecer protocolos muy claros. No me refiero solo a protocolos médicos, científicos, si usted quiere, sino a protocolos en términos de la imagen de la República Dominicana. Porque pudiera ser que por pocos casos o por una situación que está, digamos, como yo quisiera decirlo, pudiera decirlo, que está contenida en un terreno, en un territorio, etcétera, pequeño, que se tiene, vamos a suponer, controlado, pudiera afectarnos porque se haga creer que tenemos este problema a nivel de todo el territorio nacional, que no es el caso. Pero sí hay que tomar medidas, hay que tener mucho cuidado. Son unas viruelas terribles, sobre todo en la espalda, en el cuerpo entero, pero sobre todo en las espaldas de la gente. Provoca unos bubos. ¿Ustedes recuerdan la peste bubónica? Bueno, los bubos son como chuponcitos, ¿verdad? Como brotes en la piel con una aureola que no es difícil de detectar. Así es que todo el mundo tener pendiente esto, todo el que vea una situación así en su familia, pues evidentemente que se ponga en contacto con las autoridades para evitarnos mayores problemas en el futuro, en el país y con la misma familia de cada uno de nosotros, ¿verdad? Amigos, no tenemos tiempo para más, solo para agradecerles el gesto de su atención durante esta jornada. Invitarles para que mañana, de nuevo, nos reencontremos todos para juntos abrir y compartir otro portafolio extra. Gracias por la atención. Les esperamos mañana. Centromedios S.A. presentó Guillermo Saleta y Asociados. Presentó Portafolio Extra.